Hola, zaragocistas. Vengo a comentar un poco la situación con Carcedo, aunque antes quiero mandar un saludo a Iñaki, te agradezco mucho tu mensaje. Y con Carcedo hay una situación que tengo bastantes dudas. Por un lado está el juego del equipo, que a mí no me acaba de convencer. Creo que está un poco indefinido. Empezó bien en Las Palmas, pero sobre todo este año ante equipos en teoría inferiores pues se ha agravado lo de otros años que nos cuesta mucho más. De hecho, no es que hayamos perdido con Lugo y Mirandés, que están en descenso, sino que nos pudieron golear. Luego, como digo, el juego del equipo pues ni acaba de defender bien para jugar a la defensiva, y en ataque tiene muchos problemas simplemente para poder aproximarse a la portería y crear ocasiones de gol. Por otro lado, por lo visto hasta ahora, yo creo que Jim, pues con lo que tenía, que era menos, algo menos, pues le supo sacar un rendimiento mejor a la plantilla, yendo un poco por líneas. En la portería Cristian sigue siendo un jugador que salva partidos y que gana puntos. La defensa es prácticamente la misma, podemos decir el único cambio de Chavarría por Fuentes, dos laterales ofensivos. En el caso de Fuentes un poco más lento y con mayor capacidad técnica. Luego el cambio de Clemente por Quinteros pues me parece muy poco significativo. En el medio campo hay más variedad y cantidad que el año pasado. De hecho, este año puede contar desde el inicio tanto con Eugeni, que es un jugador importante en las jugadas a balón parado, que sí que es lento, pero tiene una capacidad de control del juego que en ocasiones es bastante necesaria. Y sobre todo Grau, que para mí es el mejor mediocampista, es el termómetro del equipo, y además es un jugador que cuando lo ves en el campo transmite seguridad y confianza. Lo hace todo con seguridad, sabiendo lo que hace y cómo hacerlo, y no tiene dudas. Y además, por lo visto aquí, pues tiene capacidad de gol que parecía que no la tenía cuando vino. Y en la delantera pues también estamos mejor que el año pasado. Si Azón supera las lesiones y ya como rompió a meter goles el año pasado, pues ya es un activo más. Simeone el año pasado pues poco menos que hubiera sido capitán general, y Pape Gay, si confirma lo del último partido, pues es un poco lo que se esperaba, un jugador de área, peleón, que baja los balones, que se pelea con los defensas, y que me parece un perfil pues bastante útil en segunda división. Ahora depende de Garcedo el aprovechar todo eso, porque si bien creo que al equipo le falta pues cosas, sobre todo un extremo, un jugador que desborde. Solo lo hace a día de hoy Bermejo cuando se mete por el interior y en alguna ocasión contra el Apuche, pero bueno, hace falta un extremo por banda, a ver si en invierno se puede conseguir. Para mí es un ataque pues mejor que el del año pasado, por lo tanto Carcedo creo que si es un equipo que mmm, no le debemos de exigir el ascenso, porque además estamos en este año con los nuevos propietarios, un año de transición, de crear una estructura más fuerte, pero sí de al menos, creo yo, pelear el playoff, porque además el límite salarial es notablemente superior al del año pasado. Bien, es cierto que es en buena parte por el pago de la deuda con Hacienda y el traspaso de Chavarría los últimos días, pero eso pues se puede aprovechar para en el mercado de invierno pues suplir esas carencias que tenemos. Con respecto a Carcedo, pues me parece un técnico que hasta ahora ha pecado de dos cosas. Una, que es su empecinamiento en sus sistemas, sus jugadas. A veces el fin de una jugada ensayada pues es crear una ventaja en el fútbol actual, sobre todo con esa preparación física y táctica, pues es generar un espacio. Si lo consigues, pues parece que al final tiene que ser la jugada ir hasta la línea de fondo, meterse en el área cuando mejor se puede disparar o se puede dar un pase, aunque no sea el de la jugada, pues es más aprovechable.
es un técnico bastante cuadriculado hasta ahora y que ha demostrado poca capacidad de, de variar también los partidos. Parece que lo tiene en su cabeza el partido ideal y luego pues el partido sale como sale y tienes que ser capaz de reaccionar, y creo que con los cambios generalmente pues no ha estado muy afortunado y ni han incidido en el partido y ni tampoco han mejorado al equipo. Es más, hay varias veces, como el día del Oviedo, que empeoraron al equipo, pues en parte por lo que voy a decir ahora, de técnico timorato, retiró a los jugadores que tenían amarilla y perdió con ello el medio campo, que luego tuvo que hacer cambios para intentar volver a controlarlo, y estando empatando en casa con el Oviedo, pues dejó a dos delanteros en jugar a pesar de que el partido pues estaba empatado. Es un técnico timorato en ese sentido y se va el equipo encorsetado, con poca llegada a gol. Creo que tiene que soltarse un poco e interpretar lo que le dice el estadio en ese sentido, que se atreva, que no sea un técnico pues que parezca que tiene miedo siempre. Si va ganando tiene miedo a que le empaten, si empata tiene miedo a perder, y si va perdiendo pues incluso parece que tiene miedo a que le metan un gol más en vez de intentar empatar. Pero también he visto cosas positivas en él, sobre todo una me llamó la atención el último partido, y es que los jugadores fueron de propio a abrazarse con él en los dos goles. Es algo que me habla muy bien de él como gestor de grupos. Su mensaje parece que llega bien a los jugadores y hará falta que esos mismos jugadores pues lo plasmen mejor en el campo, y que Carcedo pues tenga unos planteamientos un poco más atrevidos y no esté siempre un poco pendiente de perder, sino que vaya un poco a ganar. Ya sabemos lo que es esta categoría: priman los empates, el 0-0, el 1-0, dejar la portería a cero como planteamiento de inicio. El ser fuertes en defensa es algo que es importante, pero en ataque pues hay que intentar un poco, un poco más. Por lo tanto, si yo bien pensaba que este hombre pues no me convence, creo que no es el adecuado, también es difícil hacer un cese tanto por el coste económico como por lo que he dicho de su buena relación con los jugadores, y que tampoco traer un técnico nuevo te garantiza nada y quién va a querer venir, que es el mismo problema del año pasado, no tan grave, pero sí que técnico te puede garantizar algo. Un técnico un poco más veterano que conozca la categoría, volver a Víctor Fernández por enésima vez, que conoce al club, que sabe lo que hay, otro técnico joven que por ahora no han acabado de cuajar ese perfil de técnico joven con ganas de progresar y tal, tipo Baraja, Iriáquez y demás, pues no han acabado de hacer las cosas bien aquí. Y por otro lado está pues la paciencia que hay que tener con el equipo, con Nacho González. Pues bueno, había unos malos resultados, pero se veían brotes verdes, se veían cosas que te decían que el equipo estaba en una buena línea, que podía mejorar los resultados, como así fue. Ojalá me equivoque con Carcedo, pero ha habido cosas este año, el día del Eibar, con los jugadores más apenas no tirar a puerta, los desastrosos partidos con el Lugo, con el Mirandés. Pero bueno, esperemos a ver si esto es simplemente que está siguiendo un proceso el equipo, si esas ideas que tiene calan en los jugadores y realmente pues vemos una evolución del equipo en los próximos partidos. Venga, bueno.